El invierno no es la mejor temporada del año para el dibujante urbano, pero aún así puedes encontrar algunos lugares donde dibujar en la calle en esta estación. Por ejemplo, en algún invernadero o en algún lugar público grande donde puedas sentarte en alguna mesa, en algún banco y ir dibujando un poquito el entorno que ves. Yo en este caso me he venido a la estación de Atocha, al invernadero grande que hay. Me he sentado aquí a tomar un café y voy a dibujar el jardín tropical que tengo delante mío. Empiezo dibujando una línea horizontal que va a ser el suelo del jardín, una línea vertical que va a ser un poco el centro de la perspectiva de todo, y aquí voy a ir dibujando todas las líneas de perspectivas del espacio donde está situado el jardín. No es exactamente el jardín lo que estoy dibujando, sino todo el edificio de Atocha donde está incluido el jardín. Entonces voy a hacer esa pared del fondo, que sería el fondo de toda la sala esta grande, y algunas líneas de fondo que habéis visto que convergen en un punto de fuga que está en el medio, porque estoy más o menos en la mitad de la sala, entonces más o menos por ahí viene el punto de fuga, un poquito más arriba de la línea que he dibujado del suelo. Una vez que tengo más o menos planteado todo el espacio, voy a ir haciendo una masa así un poquito aleatoria y muy simplificada de toda la vegetación de abajo, todos los arbustos, digamos, de abajo, y luego voy a destacar dos grandes palmeras de estas, de palmas planas, que están en primer plano aquí delante mía y que son muy identificativas. Entonces voy a centrarme en esas dos plantas, uno más grande que otra, para que no quede muy simétrico, muy artificial, y luego voy a intentar incluir por ahí alguna palmerita o alguna otra planta que destaque. La idea es hacerlo luego de una forma muy simple para que se reconozca el jardín y el entorno donde está, pero sin meter mucho detalle. A lápiz simplemente hago las formas más básicas para tener una guía, pero luego ya el detalle lo iré dando en color y al final de todo pues meteré algún detallito en rotulador. En toda la pared voy a distinguir lo que es las paredes laterales, que sean de ladrillo, luego hay una parte de metal que es de la cubierta y una parte central de la cubierta que es en cristal. Entonces empiezo ya con las plantas, voy a hacer un verde muy amarillo, muy claro, mezclando el verde más claro que tengáis con un poquito de amarillo. Va a ser el color más luminoso de los verdes que hay, y voy haciendo tanto las hojas grandes como los tallos de esas hojas, más o menos así en abanico. Y utilizo un pincel de agua así normalito, entonces cuando quiero hacer superficie más grande simplemente aprieto un poquito más, y cuando quiero hacer los tallos de esta palmera pues levanto un poquito el pincel para que quede un poquito finito. De todos modos, estos son simplemente una base que luego ya podemos perfilar un poquito con un verde más oscuro. Una vez acabo la base de la planta de la izquierda, voy a empezar también por la planta de la derecha. En este caso no he escogido el hacerlo con rotulador porque quiero que sea un dibujo más suelto, más rápido, y no quiero que tenga mucho detalle. Ahora ya con verde más oscuro voy haciendo algunos de los tallos, otros los dejo en verde claro, y voy haciendo alguna sombra también de la parte de abajo de toda la masa esta de vegetación que hay, como en todas las ocasiones en las que dibujamos plantas y árboles. La parte de arriba está un poquito más clara que la de abajo cuando es
una masa así de árboles grandes, y en este caso será lo mismo. Entonces voy a intentar hacerlo un poquito más oscuro por abajo que por arriba, y marco así un poquito de verde irregular, dejando huecos de blanco por medio y haciendo el contorno lo más irregular posible. Ahora con un verde intermedio voy dando un poquito de sombra, un poquito de volumen a las hojas de las palmeras, que no son hojas planas tal cual, sino que están divididas por un nervio central. Entonces siempre hay una parte de la hoja que queda un poquito más oscura que la otra. Aunque prácticamente sea plana y estén las dos al mismo nivel, siempre hay una que recoge un poquito más de luz que la otra. Y entonces siempre es bueno darle un poquito de diferencia a una mitad y a la otra en esas palmas. Una vez que ya acabo más o menos toda la base de verde, voy a empezar a dar una base del color de la pared. No tengo en cuenta ni ventanas, ni puertas, ni nada, simplemente hago una masa de color rojizo, un poco anaranjado, que es los ladrillos. Intento hacer un poquito más de degradado, haciendo más oscura la parte del fondo, porque está más lejos y quedará un poquito más en penumbra. Y básicamente lo que hago son dos paredes siguiendo las líneas de perspectiva que he marcado en lápiz, de ese color, una a cada lado, más o menos simétricas. La pared del fondo la hago más o menos de ese tono, pero con un poquito más claro para que se diferencie bien una pared de otra, y voy rellenando entre los huecos que tengo ya entre las plantas para que se vea que hay una pared ahí, pero sin que destaque demasiado. Ahora voy a ir haciendo un gris un poquito azulado para toda la parte metálica del techo. Al ir aplicando este gris voy a respetar un poquito las vigas que hay en sentido longitudinal en el techo, para así no tener que dibujarla a rotulador, pues las voy marcando como reservas en blanco para que se dibujen bien en el techo. Ahora con un azul cerúleo un poquito oscuro voy a hacer toda la parte central, toda la parte de la cristalera del fondo, y la parte central del techo, que también es de cristal. Entonces lo voy a hacer ya todo uniforme de este color celeste, por los huecos que hay entre las plantas también, y con esto ya delimitaríamos todo lo que es la parte del techo de cristal, la parte central. Una vez que están secas las paredes laterales, pues con un marrón oscuro mezclado con un poquito de negro, voy a ir marcando las divisiones principales en la pared, las ventanas, las puertas, pero de una forma muy simple, sin detallar. Como veis, ni siquiera las he marcado a lápiz, entonces simplemente siguiendo un poco las líneas de perspectiva que ya tengo marcadas, voy haciendo trazos verticales con el pincel, de modo que vayan siguiendo un poco la perspectiva y den la sensación de ventanas o puertas, pero de una forma muy simple. Debajo, en la parte inferior, voy a ir dibujando el suelo, que es un suelo gris, pues en un gris neutro, un gris paine o algo parecido, podéis ir dando ya toda la parte del suelo. Voy a hacer, como habéis visto, la reserva del bordillo del jardín, que es el murito que delimita todo el jardín, y lo hago con un poquito de perspectiva porque está un poquito como en triángulo. Hay una punta del jardín que es la que tengo yo más cercana, y luego al fondo ya se va perdiendo en perspectiva el muro hacia el fondo.
Voy ahora acelerando un poquito el vídeo para que no se haga muy pesado y voy acabando algo de detalles de sombras de todas las plantas. Ahora que ya está seco se pueden marcar un poco mejor las partes oscuras, que se pueden hacer con un verde de perileno mezclado con un poquito de negro, y respetando siempre, dejando que haya partes claras de las que pintamos al principio, pero sí es bueno ir dándole sombras en algunos sitios para tener un poco de volumen ahí. Ahora voy a darle un poco de volumen a todo el muro del jardín. Entonces, a partir de la mitad, hago un poquito más sombreada la parte derecha que la izquierda. Eso quiere decir que la luz viene prácticamente de la izquierda todo. Y ahora voy a ensombrecer un poquito más la parte del fondo del suelo para que destaque un poquito más la forma del muro del jardín. Con esto ya más o menos tendría acabado el color, y una vez que está seco del todo voy a ir empezando a hacer algunos detalles en rotulador. Para esto el papel del fondo tiene que estar bastante seco porque si no el rotulador no agarra bien ahí, pero una vez que está seco ya con un rotulador de 0,2, 0,3 podéis ir haciendo todo la parte de las vigas y de toda la parte metálica del techo, todo el entramado ese que hay ahí, que seguiría un poco la curva de la pared del fondo de la estación. Siguiendo más o menos esa curva la vais aumentando y hacéis un poco el dibujo de la vidriera de arriba. Luego también ese mismo dibujo de curvas lo vais a seguir en la parte metálica del tejado, para que acabe finalmente en unas vigas verticales que hay en las paredes. O sea, continuáis las líneas del techo de la cristalera por el tejado metálico y acabáis en una línea vertical que son las vigas que aguantan el edificio. Como ya tenéis marcado en el cristal más o menos las vigas que son, pues es simplemente ir siguiendo el mismo dibujo hasta que acaba la parte gris, y una vez que acaba la parte gris hacéis vertical hacia abajo y listo. Podéis hacer un poquito de esquinita cuando se une la pared con el techo metálico, pero tampoco hay que meterle demasiado detalle. La misma operación la repetís por el otro lado, de modo que quede más o menos simétrico. Intentad que quede más o menos el mismo número de vigas en un lado que el otro, pero bueno, tampoco tiene que ser una cosa súper precisa. Ahora voy a aprovechar el rotulador negro también para hacer un poquito más detallado algunas de las palmeras que hay en el fondo. Veis que he dibujado parte de la palmera en color, pero sin darle mucho detalle, y ahora ya con el rotulador de un 0,8, 0,7 así gordito, ya le podemos dar un poco de forma a la palmera, dibujar algunas sombras un poquito más oscuras dentro de la vegetación y darle alguna forma así de como de palmerita pequeña en algunas zonas del contorno de la vegetación. También, después de añadir toda esta parte de vegetación, podemos empezar a añadir algunas personas como siluetas en negro muy pequeñitas para dar un poco de proporción al dibujo, que se sepa qué tamaños tienen las cosas. Entonces un buen recurso es poner alguna persona por ahí en medio. Se puede poner una persona con una maleta porque estamos en una estación, y esas personas nos servirán de referencia para saber un poco la altura de las plantas y el tamaño de todo el jardín. Serán personas en negro prácticamente porque
ya hemos dado el color, entonces si quisiéramos hacer ropa amarilla o algo encima, pues no podríamos porque ya hemos dado el color oscuro, pero sí que podemos hacerlo en sombras de negro, como estamos a bastante distancia, son figuras que quedan un poco así en penumbra y es un poco la sombra lo que se dibuja. Y ahora sobre el muro voy a separar lo que es la barandilla de arriba, hago una línea negra en la parte superior del muro este blanco que he dejado y le hago después unas divisiones verticales que son como las columnas estas que hay en la barandilla y con eso ya da la sensación de que es un murito que vaya todo la parte del jardín y separa la parte de donde están las personas del jardín en sí. Como referencia para dibujar las personas, estoy mirando gente que vaya pasando así, que se queda mirando el móvil junto al jardín o que pasan con una maleta o así. Y con esto ya completaría el dibujo del jardín tropical de Atocha, mientras que me he tomado aquí el café y el croissant. Y si no tenéis más remedio que salir a la calle a dibujar, pues intentad buscar una terraza en un día soleado, poneros un poquito al sol para evitar el frío y lo que es más importante en la terraza, que haya una estufa cerquita y con eso más o menos aguanta un tiempo suficiente como para hacer el dibujo. Yo en este caso voy a hacer el dibujo de la glorieta de Atocha con el Ministerio de Agricultura al fondo. Entonces voy a empezar haciendo a lápiz todo lo que es la línea del horizonte y voy a marcar los volúmenes principales de los edificios que hay. Sobre todo me interesa el Ministerio de Agricultura, que es el edificio este grande que hay aquí, y luego a la derecha hay un par de edificios más que también voy a poner. Voy a acelerar un poquito el vídeo para que vaya un poco más rápido y no sea muy pesado el dibujo. Pero básicamente lo que voy haciendo es empezar por las masas más grandes, los bloques enteros del edificio, y una vez que tengo eso definido con su perspectiva correcta, ya voy marcando las cúpulas, voy marcando la parte central de este edificio, voy marcando un poco los adornos que tienen, las estatuas estas que hay arriba, etcétera. Y la idea es ir eso desde tamaños más grandes a tamaños más pequeños cada vez, concentrándonos en detalles más pequeños, pero siempre teniendo previamente una base de todo el edificio grande donde situar correctamente los detalles pequeños. Dibujo también las separaciones verticales que hay en la fachada y voy a dibujar las separaciones horizontales de los pisos, pero no voy a marcar las ventanas a lápiz. Las ventanas las haré posteriormente a rotulador, basándome un poco en las guías que estoy haciendo con la división de los pisos. Como con eso ya tengo un poco la perspectiva que hay en cada piso y eso, luego ya el poner las ventanas es fácil. Aparte del edificio este, he dibujado también la fuente que hay delante y sobre la calzada voy a ir dibujando algunos vehículos. En la fuente hay unos árboles blancos de estos de iluminación navideña y delante de estos árboles ya en toda la parte inferior lo que voy a hacer es dibujar algunos vehículos de coches que vea pasando, un par de coches, algún autobús. Es simplemente hacer lo que es la silueta exterior del coche, la sombra debajo, las ruedas y los cristales. Sin meternos en más detalles porque luego ya en rotulador, como he dicho, lo iré acabando los detalles. Aquí a la izquierda voy a poner un autobús que es un vehículo mucho más fácil porque es más cuadrado, no tiene líneas curvas
y sigue más o menos el mismo esquema, como una caja de zapatos que hubiera ahí con sus ruedas debajo y la sombra debajo. Aquí hago este coche que está aquí detrás del autobús y ya con eso básicamente me quedaría acabado el dibujo a lápiz, un poco para situar el edificio y definir las figuras que quiero incluir, pero sin entrar en mucho detalle, que lo daré ahora pero a rotulador ya. Para pasar a rotulador, como siempre, empezamos por lo que está más cerca de nosotros, que es básicamente los coches que están en la calzada, y los hacemos con un poquito más de detalle que al lápiz, en este caso en un taxi, pues le pongo el letrero este que tiene encima, la banda lateral de la puerta, y estos coches de allí del fondo ya simplemente ponerle los cristales, las ruedas y poco más. Una vez que hagamos los coches ya voy siguiendo con el resto de elementos que hay detrás de los coches, como los edificios. Y cuando voy acabando la silueta de los edificios, también le pongo algunos detalles como ventanas, etcétera. Para dibujar un poquito los detalles de los autobuses y de los coches, me voy fijando en los que van pasando en este momento por delante, o me espero un poquito a que pase uno, de modo que el autobús que he dibujado a lápiz no es el mismo que estoy dibujando ahora a rotulador, pero como básicamente son iguales los autobuses urbanos de Madrid, pues no hay mucho problema, es simplemente ponerle 3 o 4 detalles para que se reconozcan y ya está. Y los coches, pues lo mismo, son unos coches indefinidos, sin una marca de coche concreta ni nada, sino simplemente que se vea la forma del coche y se le ponen algunos detalles. Luego voy dibujando ya la fuente del fondo, también la fuente un poquito simplificada, que se vean las dos bandejas estas grandes que tiene y que se vea que en el centro hay algunas estatuas de figuras así, pero sin definirlas mucho. Marco también a rotulador el chorro de agua de arriba porque quiero dejarlo en blanco para que destaque el agua sobre el fondo del edificio, entonces para no equivocarme luego al darle color, pues lo marco en blanco y así me queda bien marcado para tenerlo en cuenta cuando vaya a pasarlo a color. Luego ya voy haciendo un poco el resto del edificio, del fondo, empezando por la forma básica del edificio, las partes más grandes, luego ya después le voy añadiendo barandillas y algunos detalles arquitectónicos que hay aquí en la torre esta.
Después de haber marcado los pisos de los edificios, empiezo a hacerle algunos balcones. Como veis, son balcones muy simples, simplemente un rectángulo vertical con un rectángulo un poquito más ancho debajo. Y ahora voy haciendo las estatuas. En este caso ya las estatuas sí las voy haciendo con un poquito más de detalle, que se vean las cabezas de los caballos, las patas de los caballos, las alas de los ángeles, y tiene que quedar un detalle muy definido, muy detallado en la silueta, porque todo el interior de la estatua va a ser negro prácticamente, ahí no va a tener mucho detalle. Entonces, como se reconocen las estatuas estas es por la silueta sobre todo. Marco luego los árboles estos que hay aquí delante, de luces navideñas, y luego ya voy empezando a hacer las ventanas del edificio. Son ventanas muy simples, simplemente cuadrados. Lo único, pues diferencio que hay una en la parte del último piso, son las ventanas y los balcones cuadrados, y en los del primer y segundo piso tienen un arco así, son un poco redondeadas, es la única diferencia que hago. Y luego ya voy haciendo algunos detallitos, pongo Ministerio de Agricultura aquí escrito en el frontal, más o menos, y acabo ya algunos detalles a rotulador. Con esto ya quedaría acabado, y entonces ahora, para pasarlo a color, voy a aprovechar el vaso de la cerveza, le echo un poquito de agua que tenía aquí en un botecito, y esto me sirve para limpiar el pincel de agua, que aunque en teoría se puede limpiar con un Kleenex, así un poco, si no tienes agua, siempre que tengas la posibilidad de usarlo con agua es más fácil, porque es muy fácil de limpiar, se mete en el agua y se puede cambiar de color fácilmente. Empiezo con el cielo y voy a hacer un cielo que veis que tiene unas nubes así diagonales grandes. Pues voy a hacer 3 o 4 bandas en un azul cerúleo mezclado con un poquito de azul cobalto. Silueteo bien los edificios para que se distingan bien, y el resto pues lo voy haciendo en diagonal por detrás de los edificios, reservando el edificio, claro. Acabo un poquito en la parte de aquí izquierda, que se vea un poco de cielo por aquí para que destaque bien el edificio, y luego ya voy intensificando un poquito los azules para que me quede el cielo en el tono que quiero. Para el suelo voy a crear un gris oscuro, un gris paine mezclado con un poco de negro y un poquito de azul, y voy a ir haciendo todo lo que es el asfalto, reservando los coches, dejándolos en blanco y acabando un poco irregular por abajo. Una vez que tengo esto, mientras que esté húmedo todavía el gris, voy a oscurecer la parte de abajo de los coches, porque los coches siempre dan una sombra bastante intensa sobre el asfalto. Y una vez que he acabado el asfalto, voy a hacer en un color ocre muy diluido con mucha agua toda la parte de la pared del edificio del Ministerio de Agricultura. No voy a hacer muchas reservas, simplemente el chorro de agua de la fuente, los árboles que son blancos y poco más, porque el resto, como puede ir dibujado más oscuro, no tengo por qué hacer reserva. La parte del tejado no la dibujo porque no tiene mucho sentido, va a ser un gris oscuro luego la parte del tejado, así que no hace falta dibujarla. Luego ya con otros tonos suaves de grises o de amarillos voy haciendo el resto de los edificios, simplemente rellenar todo el edificio, y luego ya le daremos el volumen correspondiente según la luz que haya. Y una vez que acabo todo el fondo del edificio, voy a ir haciendo el fondo de la fuente. Será en un color gris oscuro, no tan oscuro como el asfalto, pero sí bastante oscuro. Y luego ya con ese gris mezclado con un poco de azul voy haciendo todo lo que son los tejados de las dos torres estas, y también lo usaré para hacer las estatuas de la parte central.
Aprovechando el color ocre que me queda de la primera mano que le he dado al edificio, lo mezclo con un poquito de azul del cielo del que hice al principio para conseguir un tono un poquito más en sombra de ese ocre de las paredes y poder hacer el volumen. La luz viene de la derecha, el sol está en la parte de la derecha, así que la luz está sobre todo en las paredes derechas y hay sombra en las partes izquierdas. Luego voy acabando también las ventanas, que son simplemente trazos verticales oscuros en la parte que ya tengo dibujada de las ventanas, que las dibujé a rotulador. He dibujado también una parte de ladrillo que hay en el edificio, que veis aquí en un color un poco más teja, más rojizo, todo en el primer y el segundo piso. Y ahora voy a dar volumen también al resto de edificios y voy a hacer los balcones también de esa parte. Y voy dando ya otros detalles de color más pequeños, como la parte de abajo del autobús, como los cristales de los coches, que tienen que ser en un azul oscuro también. Voy a dar alguna sombra aquí en los arbolitos. Y voy a dar el color ya a toda la fuente. Una vez que se ha secado el fondo, ya puedo dar bien el color gris oscuro ahí encima. Toda la parte de arriba del autobús, que es negro, se la hago directamente con negro. Y con esto ya acabaría más o menos el dibujo así rápido que he hecho aquí en la calle del Ministerio de Agricultura en la glorieta de Atocha. Luego lo puedo retocar un poquito con rotulador y eso, pero básicamente con esto ya acabaría. Y si hace mucho frío, también un lugar interesante y muy resguardado para dibujar son los andenes del metro. En el metro es un lugar bastante bueno para dibujar, primero porque hay asientos, es barato entrar y de todos modos tenéis que entrar si queréis desplazaros a algún sitio y hay mucha gente, hay muchos modelos. Lo malo es que se te pare el metro en medio, el vagón, pero bueno, siempre se puede mientras tanto ir haciendo las líneas del fondo del andén, que más o menos son líneas horizontales a distintas alturas, el techo, la parte del andén, la parte del bordillo, etc. Y cuando ya se haya ido el tren, que será menos de un minuto, pues podéis ya empezar a dibujar gente. Es un sitio que yo recomiendo para dibujar gente porque aunque la gente de tu andén está muy cerca y te puede curiosear y mirar un poquito y eso y te puede dar un poco de vergüenza, los que estás dibujando, que son los que están en el andén de enfrente, están bastante lejos, normalmente no se dan cuenta y aunque se den cuenta tampoco van a cruzar el andén para decirte nada ni para mirar el dibujo ni nada, entonces lo peor que puede pasar es que se levanten y se vayan, pero lo más normal es que la gente no se dé cuenta, está ahí esperando al tren, por lo tanto está quieta normalmente, no está moviéndose y dura unos 3 o 4 minutos lo que tarda en llegar el tren, entonces te obliga a hacer la postura rápido porque luego se va a ir, pero a la vez están bastante quietos y en postura bastante dibujables. Lo que hago es dibujar rápidamente la postura a lápiz y cuando encuentro otra persona que viene y eso, cambio de figura, dibujo lo más básicamente la figura porque aquí lo que sí tienes seguro es que la persona no te va a durar más de 4 minutos ahí porque están esperando coger un tren y se van a ir. Entonces lo fundamental es pillar un poco
postura, la posición que tiene la persona, que se vea pues si está mirando un móvil o si está mirando el reloj o hablando con otra persona o lo que sea. Y luego los detalles se pueden coger de otra figura que pase. O sea, tú puedes dibujar, por ejemplo, una figura que está aquí sentada viendo el móvil, se te va la figura, pero luego al cabo de 2 minutos se te sienta otra figura muy parecida y que a lo mejor es una mujer. El primero era un hombre, el segundo una mujer, pues lo que acabas dibujando a rotulador, coges los detalles de la mujer, que es la última que ha llegado, pero la postura mantienes la del primero. Entonces voy dibujando así un poquito simplificado, básicamente algunas posturas, algunos elementos de mobiliario que encuentro en el andén. Las pausas que hay cuando llega un tren y te tapa la vista las puedes aprovechar para ir dibujando elementos fijos que hay, como el techo, como los carteles del metro, el plano del metro, etcétera. Y ya cuando se va el tren, pues llegará más gente y puedes dibujar otra gente. No solo puedes dibujar gente que haya en el andén de enfrente, también puedes dibujar gente que se te ponga delante en tu propio andén, los dibujas de espaldas, que están ahí esperando el tren en primer plano, y entonces puedes hacer gente de distinto tamaño, según esté más cerca o más lejos, y no tiene por qué ser simplemente una fila de gente en el andén de enfrente, todos al mismo tamaño, que queda un poco regular, sino ir mezclando figuras de gente más cerca, más lejos, incluso mezclando las figuras, superponiendo unas con otras, porque te irán llegando mucha gente en distintas posturas, entonces así le da un poquito de variedad al dibujo. En este dibujo lo fundamental no va a ser ni la perspectiva, ni el color, ni nada, sino simplemente la gente, las distintas posturas, los detalles que tenga la gente, que se vea que hay gente sentada, gente de pie, gente más cerca, gente más lejos, gente con mascarillas, todos, por el momento en el que vivimos, pero con distintos detalles que pueden ser gorras, sombreros, capuchas, distintos abrigos, bolsas, maletas, etc. Una vez que ya más o menos tengo todo acabado a lápiz, todas las figuras que quiero incluir, pues voy a ir haciendo, pasándolas a rotulador. En este caso no intento que sea un dibujo realista, que quede la gente en su sitio y tal, sino simplemente que haya muchas figuras, aunque se superpongan unas con otras, se quedan así un poco como transparentes unas de otras, pero es un simple ejercicio de dibujo de figuras, entonces pues no me importa que quede muy realista, prefiero que haya muchas figuras en muchas posturas a que haya 3 o 4 que hagan una escena bonita del metro, porque no es el objetivo del dibujo. Entonces, como decía, voy haciendo ya los detalles. Si me acuerdo de memoria de los detalles de las personas, pues los hago tal como eran. Y si no, pues cojo y simplemente me fijo en otra persona que tenga una postura parecida y lo voy cambiando. En este caso, esa persona que estoy dibujando de pie era un hombre que estaba ahí esperando, pero luego al final he puesto una niña que pasaba, la he colocado ahí y voy a transformar a este hombre en una mujer. En este caso va a ser una madre con su hija. Y todo este tipo de detalles, mientras que queden realistas y creíbles, pues da igual que lo cojas de una figura que de otra. Tú vas componiendo la escena según tú veas que queda bien y no tiene por qué ser realista del momento en el que pasó, sino más o menos que refleje un poco el escenario y el ambiente que había. Aquí en este caso, como veis, estoy dibujando una figura superpuesta sobre la otra, luego voy moviendo, por ejemplo, los carteles del fondo según las figuras que dibujo para que no se tapen mucho, que quede más o menos uno separado de otro.
y voy improvisando un poquito, cambiando los detalles de la gente, etcétera, para que me quede una escena creíble, natural y bastante interesante con distintas figuras. Esta parte de los detalles al rotulador ya básicamente la podría hacer en casa tranquilamente. Si la queréis hacer en casa vosotros, si solo queréis hacer aquí en vivo el dibujo un poco a lápiz, que sí es recomendable hacerlo en vivo, pues se trata simplemente luego de hacer muchas fotos de distinta gente que vaya pasando, 20 30 fotos, y luego ya en casa ir decidiendo qué figura es la que queréis incorporar al dibujo. Podéis cambiar un poquito la postura de alguna persona si encontráis otra más interesante. Y luego también hacer fotos a todos los detalles del escenario, los carteles del metro y todo eso, porque le dan un poco de realismo y son elementos que también pueden quedar bien, con distintos colores, etcétera. Entonces, pues esto es un poco lo que os planteo para dibujo de gente en invierno. El metro es un sitio cómodo, muy bien iluminado, no hace frío, no hace viento y tienes una gran cantidad de modelos que van cambiando conforme van pasando los trenes. En este caso no voy a acabar el dibujo a color, simplemente lo voy a dejar así en negro y le añadiré luego algún detallito más, pero básicamente es un ejercicio de figura y lo voy a dejar así. Y esto sería ya prácticamente el dibujo acabado, con todo pasado ya a rotulador y un poco los detalles de la parada. Entonces, pues estos serían los tres lugares que os propongo para dibujar cuando haga frío: invernaderos o sitios cerrados, terrazas con estufa y estaciones de metro o bus. Espero que os haya gustado y os espero en el próximo. Gracias.